Parece que me flechaste con tu forma de jugar y siento que le apuntaste a mi corazón. Recuerdo aquellos momentos en los que te vi brillar. Tú siempre estás a la altura de la ocasión. Y tú bailando en el campo y yo queriéndote mirar. Confieso que tú no tienes comparación. Muy buenas a todos, oyentes de Radio Marca, oyentes de Fondo Segunda, oyentes de Camino al Cielo. Bienvenidos a un nuevo programa, primer programa post-temporada y bueno, realmente post-gala. Recordamos, la semana pasada dimos esos premios a esos futbolistas, a esos entrenadores, a esa gente de fútbol de segunda división, esos premios por esa temporada 24-25, así que segundo programa post-temporada. Ahora, en verano, ¿qué vamos a hacer? Os preguntaréis, gente de Radio Marca. Pues lo que vamos a hacer va a ser repasar mercado, vamos a reconstruir equipos, vamos a ver qué rumores salen, en fin, vamos a repasar las actualidades de todos los equipos que componen la segunda división. Para ello vamos a contar con nuestros tertulianos habituales que nos han acompañado a lo largo de toda la temporada. En este caso vamos a contar con David López, con Eduard París y con Alfonso Martín. Repaso de fichajes confirmados y rumores. También vamos a repasar, por supuesto, la pretemporada de cada equipo. De momento solo hay un equipo de segunda división que ha hecho el primer partido de pretemporada, que lo vamos a comentar a continuación. Y vaya, vamos a discutir un poco de cómo se está reforzando cada equipo, de cómo lo estamos viendo. Todavía es pronto, por supuesto, para tomar ninguna decisión y sacar algo en limpio, pero para ello nos acompañan los tres tertulianos del día de hoy. David López, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas, Meco, ¿cómo estamos? Pues aquí, encantados de estar aquí un programa más y a ver, vamos a ver cómo reconstruimos los equipos, la temporada para esta temporada que entra. ¿Qué tal va por ahí el Rey del Norte? ¿Cómo lo vas viendo? Bueno, un tanto parado, la verdad que Chema Aragón, nuevo director deportivo, ya lo sabéis, tras la salida de Miquel Martija del Racing. De momento ningún fichaje, solo la renovación de Sangali, de los 10 jugadores que acababan contrato / acababan cesión, y solo renueva Marco Sangali. También se anunció la renovación de Aldasoro hasta 2029 y poquita cosa más, la verdad, que vuelven el lunes que viene, eso sí que es oficial, y que hay 4 amistosos confirmados. Bueno, hablaremos también del Racing de Santander, pero la verdad es que a mí, sinceramente, la apuesta que ha hecho por ese director deportivo, después de esa experiencia, sobre todo en el Mirandés, en el del Elche, como sabréis todos, ha sido efímera totalmente, ¿no? Pero la realidad también es que en segunda división es uno de los directores deportivos más reconocidos después de, como decía, esa etapa tan exitosa en el Club Deportivo Mirandés. Nos acompaña también Eduard París. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Muy buenas, Meco. Ni en verano se descansa aquí, ¿eh? No, la verdad es que no. Es que segunda división con la competición regular siempre tenemos que estar al tanto, pero es que en verano tampoco se para, ¿eh? Es que acabamos de terminar la temporada, como quien dice, y ya el primer partido de pretemporada se ha dado y en nada van a empezar progresivamente todos los equipos a funcionar. O sea que no, aquí estamos otra semanita más en Radio Marca para hablar con vosotros, para comentar toda la actualidad de segunda división. Actualidad que también nos va a ayudar a comentarla Alfonso Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy buenas, aquí estamos, pasando un poquito de calor, pero no fallamos. Bueno, como decíamos, vamos a repasar esos fichajes confirmados, pero también tendremos que hablar de esos rumores, de esos nombres que suenan y bueno, también de esos jugadores que están esperando, que los quieren muchos equipos, que tienen que decidirlo y que normalmente todo eso va un poquito más al final del mercado de fichajes. Pero bueno, para empezar, yo creo que debemos hablar de una de las revelaciones, si os parece, de la categoría. Para mí es lo que ha sido tanto el equipo que ha hecho muy buena temporada, que ha sido muy reconocible. Hablamos del Club Deportivo Castellón. No está Alex por aquí para hablarnos de él, tampoco Víctor para hablarnos de este futbolista, pero estamos nosotros porque es que la realidad es que cualquier amante de segunda división yo creo que lo ha visto, que lo reconoce, y estoy hablando de Chirino, que se va a la Almería por 2 millones de euros. Os quiero preguntar, primero de todo,
¿Cómo veis a esta incorporación? No sé si creéis que es para ser titular, si puede ser titular Chirino en un equipo que tiene como objetivo ascender a Primera División, o si por el contrario creéis que ese salto de un equipo que acaba de ascender al fútbol profesional a lo mejor se le queda un poquito más largo. ¿Cómo lo veis, chicos? A mí me parece va a empezar una gran operación del Castellón, sacar 2 millones por un jugador así. No creo, la verdad, y eso que ha hecho muy buena temporada, pero yo creo que está muy bien vendido. Y de cara al Almería y de cara al jugador, hombre, yo me imagino que cuando Almería deja 2 millones, que sí que es cierto que viendo lo que posiblemente ingresen por ventas no sea mucho, yo entiendo que le querrán para que sea un jugador importante en la defensa. Así que veremos a ver. No sé si Chirino estará preparado para un proyecto así como el Almería, pero su gran temporada en Castalia le avala para poder dar el paso y tener una oportunidad. Eduard, ¿qué te parece ese salto? Bueno, aquí hay varios factores que comentar, yo creo. Alguno ya lo ha introducido un poco David, pero vamos a ver. No sé cuáles van a ser de primera o de primeras las pretensiones de la Almería de cara a esta temporada que viene. Para mí sigue siendo, o va a volver a ser una incógnita, la verdad. ¿Potencial equipo para ascender? Pues seguramente, pero vamos a ver qué piezas se quedan, qué piezas se van, cómo gestionan el mercado de fichajes y al final vemos lo que ofrece este equipo. Refuerzo para la defensa, pues obviamente va a mejorar lo que había, porque hemos visto cuál ha sido el gran hándicap de la Almería durante toda la temporada, que ha sido la fiabilidad defensiva o la no fiabilidad defensiva en este caso. Pero en este apartado pienso que al final Chirino, viniendo de donde viene, de un escenario, de un contexto como el del Castellón, a mí me da la sensación de que va a ser un perfil que te puede aportar un poco lo que te aporta o lo que te aportan jugadores como Marc Pubill o como Pozo, es decir, jugadores de perfil para estar en la zaga, obviamente, pero que luego hemos visto en la temporada que aportan mucho más en campo contrario que en campo propio. Por lo tanto, por esa parte, no sé yo hasta qué punto puede ser una de las soluciones al gran problema de la Almería esta temporada pasada, que ha sido lo que decimos, ¿no? Encajar muchos goles, demasiados goles para un equipo que quiere ascender. Obviamente yo también pienso que es el Castellón el que sale más beneficiado, entre comillas, de la operación por el tema, por el factor económico, pero ya digo, no es una pieza que a la Almería le sobre, ni mucho menos por lo que os estoy comentando, ¿no? Por la mejoría obligatoria que va a necesitar el equipo indálico en la defensa. Me da a mí la sensación, estamos a principios de julio, ¿no? Cuando estamos aquí empezando a comentar este tema, que lo he dicho antes, veremos cómo acaba el mercado, cómo acaba la planificación deportiva, pero yo creo que va a ser uno de los grandes activos de la segunda división, tanto en el apartado de fichajes como en el de ventas, obviamente, de los que más vamos a estar hablando este verano aquí en Camino al Cielo. Pues sí, a mí sinceramente me parece un equipo interesantísimo para seguir este año en segunda división por todo ello, porque es que todos creo que sabemos y conocemos muy bien el proyecto que tenía la Unión Deportiva Almería de cara a este año ya pasado, que era obviamente el ascenso, incluso me atrevería a decir que de forma directa, y se quedó lejos de eso, clasificando sí a playoff, pero haciendo una primera eliminatoria en la que terminó cayendo, pues que dejó bastante que desear. Y ahora la verdad es que el proyecto de la Almería debería seguir siendo por lo menos el ascenso, o sea que también interesante yo creo ese proyecto de la Unión Deportiva Almería. Fonsi, ¿tú cómo lo ves? ¿Crees que el Almería, no sé si lo ves como uno de los principales candidatos de nuevo, como lo era el año pasado, para regresar a la élite? A ver, yo creo que es muy pronto para valorarlo, porque al final acaba de empezar el mercado, pero es cierto que a mí es una incorporación que me deja muchas dudas, porque, o sea, parece que otro mercado más, la tónica de la Almería va a ser gastar mucho por jugadores que están como empezando a romperla, porque es cierto que Chirino... Eso de Soco también. ¿Eh? El caso de Soco también en el Huesca, que también le ha fichado de Almería, digo.
efectivamente, por eso. Entonces me da la impresión, pues eso, como otro mercado de fichar a jugadores que han hecho una buena temporada, sobrepagándolos en mi opinión, donde al final, pues bueno, te puede salir bien como te puede salir mal. A mí no me parece un gran movimiento, sinceramente, como opinión personal, porque no creo que ni clubes de primera hubieran estado dispuestos a pagar ese dinero por ese jugador, que no sé si os acordáis, a principio de temporada es verdad que incluso podíamos llegar a pensar que podía terminar en primera, Chirino. Pero bueno, habrá que ver. No sé, me deja un poco frío este fichaje, la verdad. Sí, bueno, desde luego habrá que ver cómo se adapta un perfil como Chirino a un equipo como la Unión Deportiva de Almería, porque yo creo que sí que es cierto que a priori, por lo menos a priori, cuesta ver esa adaptación, pero bueno, es el fichaje de la Unión Es un Deportiva jugador, de Almería. es un jugador, por ejemplo, que si llega gratis porque termina contrato con el Castellón o lo que sea y no ha renovado, pues todos hablaríamos de un gran movimiento que coge uno de los mejores defensas del Castellón y te diría que de la categoría, al menos revelación, pero claro, dejarte 2 millones, un futbolista del Castellón. O sea, es que la sensación es que la Almería está pensando que va a vender a alguien por mucho dinero y que no le está importando dejarse dinero en Soco. Bueno, Soco acababa contrato, si no me equivoco. En Chirino también ha venido Alex Muñoz de Las Palmas. O sea, no le está importando gastarse la pasta porque sabe que va a hacer una buena venta o varias ventas de jugadores importantes que tiene. Entonces está reforzando a raíz de eso. Desde luego, desde luego. Y el Club Deportivo Castellón, que no solo ha tenido salidas, sino que también ha hecho fichajes y ha conseguido unas dos incorporaciones al principio totalmente del mercado de fichajes. Un Club Deportivo Castellón que ya sabemos todos el estilo tan propio, tan original que tiene. A muchos les gustan, a otros les desencantan un poquito más, porque la realidad es que es, como decía, un equipo muy reconocible que tiene un estilo muy claro y que puede o no gustar, con ese corte ofensivo del que hablábamos. Han incorporado a Gera Navarrena y a Dué. No sé estas dos incorporaciones qué os parecen, si os parecen arriesgadas, si os parecen adecuadas para un equipo como el Club Deportivo Castellón. Yo os diré, me parecen dos futbolistas interesantes para el Club Deportivo Castellón, para un equipo de segunda división creo que es interesante, y para el Castellón que entiendo que su objetivo es la salvación, intentar conseguir la permanencia de forma un poquito más aireada. Cierto es que tampoco sufrió muchísimo este último año, pero sí acabó terminando en la última posición de zona de salvación. O sea que os quiero preguntar, ¿qué os parece el mercado que está llevando desde el principio del todo el Club Deportivo Castellón? Yo estoy de acuerdo contigo, Meco, en cuanto a que si el objetivo realmente es la salvación, me parecen dos buenas incorporaciones al final. Sí. Sobre todo el caso de Dué, que viene de la Ponferradina, que ha hecho una gran temporada, que no ha podido competir contra la Cultu, porque es verdad que estaba a muy buen nivel. Y bueno, al final en playoffs caen contra el Andorra, en un partido que se le atasca un poco. Pero realmente la Ponferradina ha sido un equipo muy solvente durante toda la temporada y una pieza importante ha sido la defensa y en especial el caso de Dué. Yo creo que son dos buenas incorporaciones sabiendo lo que buscas y cuál es tu objetivo. Las hace otro equipo y te digo, no me da más, pero en el caso del Castellón a mí me gusta también por el perfil de equipo que es, lo que tú decías, que al final el presidente es muy, muy reconocible en ese aspecto de buscar jugadores que no son los típicos de segunda, sino buscar cosas, pues eso, de extranjeros, etcétera. Eduardo Aizos, ¿tiene sentido el mercado de fichajes del Club Deportivo Castellón? Bueno, veremos, a ver, yo aquí igual me precipito, pero yo pienso que este año el Castellón hasta cierto punto debería variar, debería dar un pequeño, yo creo pequeño, porque ya hemos visto, ¿no? lo que ha demostrado esta temporada. Ya digo, quizás muy pronto, pero bueno, yo me la voy a tirar. Yo creo que el Castellón debería dar un pequeño golpe de timón para no convertirse en la versión 2.0 del Racing de Ferrol, por ejemplo, o del Eldense de otra forma, ¿no? Porque fíjate,
no sé, no sé si va a ser hasta tal punto de que al Castellón este verano le desmantelen el equipo. Acabamos de hablar de Chirino. Alex Calatrava dudo mucho que juegue la temporada que viene en Castalia, y hay un par o tres de jugadores más que han sido importantes esta temporada y que van a tener oferta, estoy seguro. Y por eso decía, no sé hasta qué punto debería ser un pelín, no sé si decir ambicioso o agresivo, ¿no? En cuanto a mentalidad de mercado, para no caer en esa trampa. A ver, yo creo que Chirino y Doué en este caso no es decir, no es que Doué venga a suplir a Chirino ni mucho menos, pero digamos que la comparación a lo mejor va a ser inevitable. A lo que iba, creo que el Castellón se tiene que tirar un poco a la piscina, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Digo, no sé exactamente cómo articular este discurso, pero recordemos los equipos que han pasado por ello, ¿no? De aterrizar en la categoría, hacer una muy buena temporada. El último de ellos, el Racing de Ferrol. Te quedas sin unos 3, 4, 5 mejores jugadores que te han llevado hasta esa situación. Eso sí que es verdad, el Castellón no ha hecho tan buena temporada como el Racing de Ferrol de la 23-24, pero ya vemos en lo que se convirtió el Racing de Ferrol de esta temporada 24-25. Por lo tanto, veremos, a ver, me convence más, en este caso, sin haberlo visto, me convence más el Vasco. Sí que es verdad que Doué yo creo que ha hecho una temporada más que notable, ¿no? En la Ponferradina, a punto de lograr el ascenso, pero me convence más el futbolista cedido por el Athletic, no por haberlo visto ni mucho menos, sino por dónde viene. Es decir, hemos visto que Athletic Club y Real Sociedad en las últimas temporadas, cediendo jugadores a segunda, es que no fallan una. Y si no, que se lo pregunten al Mirandés, que al final es el que se ha aprovechado más y mejor, no solamente esta temporada por quedarse a un partido de ascender, sino también por temporadas anteriores. Veremos, a ver, ya sabemos, ¿no? Castellón siempre busca eso, perfiles muy específicos para su sistema de juego, pero es lo que digo, lo repito, me da la sensación de que va a tener que hacer, pienso yo, una pequeña metamorfosis si quiere aspirar, que yo creo que es lo que quieren en Castalia, aspirar a algo más que quedar en la 18ª posición que quedaron esta temporada, 18ª, 19ª. Pues sí, es probable, pero yo es que voy muy al hilo de lo que comentas tú, Eduard, porque lo hemos dicho durante muchas ocasiones durante la pasada temporada, pero es que yo creo que segundo año en segunda división, lo vuelvo a repetir, seguro que no lo habéis escuchado, es el Real y el que marca el futuro. El más difícil. Sí, Es el más difícil. para mí sí, el Racing de Ferrol lo que veíamos, pero es que hay muchos más ejemplos que el Andorra. Racing de Ferrol. Eso es. O sea, si nos Andorra vuelve ahora, el Cartagena porque llegó Julen Calero, salvó lo que salvó. Sí, hay muchos episodios de esos, sí. El Ibiza creo que baja el segundo año también. Sí, puedes hacer eso o puedes hacer como el Racing, que sí que acierta bastante en ese segundo mercado de verano para esa segunda temporada. Cuéntanos, Y eso, que es hace una temporada. No, pues a ver, o sea, el Racing sube. Yo recuerdo el Racing sube junto al Andorra y junto. ¿Quién más? Contra el Villarreal B también. Y no sé qué otro ahora mismo. Ah, sí, el Albacete que acaba quedando sexto. El Albacete que acaba quedando sexto, pero no ha igualado nunca esa temporada. Obviamente es muy difícil. ¿Qué digo? El Andorra y Villarreal B bajaron. Ahora al Andorra le tenemos de vuelta un año después, pero estamos hablando que de esos 4 equipos se salvaron todos el primer año, y diría que holgadamente, salvo el Villarreal B, que casi baja al final, y al final 2 de ellos bajan al año siguiente. Este año ha sido el del Racing de Ferrol, por ejemplo. O sea, es un mercado importante, y por hilarlo un poco al tema. El Dense también, sí. Y por hilarlo un poco al tema del Castellón, yo creo que va a depender un poco, lo ha dicho Eduard antes, del nombre de Calatrava. Y yo quería hilarlo un poco con la venta de Chirino, porque igual sacando 2 millones por Chirino, no está tan obligado a vender a Calatrava. O sea, igual está dispuesto a ofrecerle unas mejores condiciones, y Calatrava lo ve bastante bien. Otra cosa es que el jugador quiera jugar en primera división, como sería normal, pero lo que sí está claro es que si vende a los 2 jugadores, yo creo que va a tener, no ahora en este inicio de mercado, pero luego una vez ya empezada la pretemporada y antes de empezar la liga, ahí va a tener dinero para saber moverse, y ahí es donde sí que tiene que acertar para mejorar lo del año pasado, que por momentos iba muy bien, por momentos muy mal. Incluye también ahí el estilo de juego, que juegas un poco alocado, un poco a ver qué pasa, que lo mismo gano al Almería, pero pierdo contra quien sea, vamos, o sea, que puede salir por H o por B
el partido y eso al final en la clasificación te penaliza. No te da para bajar, sobre todo si hay equipos muy flojos este año, pero no te da tampoco para estar en mitad de tabla tranquilo. De hecho, tuvieron un cambio de entrenador que yo creo que hubiera seguido igual con el Schroeder, pero bueno, eso es otra opinión. El caso es que eso, no solo se ha reforzado con los que habías mencionado, estaba viendo también que han fichado a gente como Lucas Alcázar, que viene de la cantera del Betis, Jeremy Beñot, que se han aprovechado ahí del Tenerife, Diego Barri también veo que sale por aquí, un extremo del Baracaldo, Pablo Santiago, o sea, han llegado varios jugadores No es también cualquier de... extremo, además, de lo más destacable del Por eso, a ver, grupo no, de Primera Red el año pasado. no controlo tanto la primera federación y menos la segunda. Bueno, la segunda a lo mejor un poco sí, la segunda federación. Pero eso, están haciendo apuestas importantes, pero que seguramente sean de bajo coste. Y ahora con el dinero de Chirino y la posible venta de Calatrava, pues quizás puedan afrontar ahí y hacer un par de fichajes o tres que sí que sea un salto diferencial y pueda mejorar lo de este año. Pues sí, hablábamos del Club Deportivo Castellón, de un recién ascendido, pero yo creo que el recién ascendido del año pasado, evidentemente, que ha dado más que hablar en este mercado de fichajes, lejos de reconstruirlo como si vamos a hacer al final, os lo adelanto, con el Real Zaragoza, que vamos a hablar un poquito más en profundidad de este equipo. La realidad es que es el Córdoba, el equipo recién ascendido el año pasado. Yo creo que el que más se está dando que hablar durante este inicio de pretemporada. Y es que ya ha hecho 10 fichajes el Córdoba Club de Fútbol, que es una barbaridad. Y es que en los primeros días, nada más terminar la temporada, ya anunció pues entre 4 y 5 jugadores que ya tenían firmados desde antes de finalizar la temporada. Y a mí es algo que me sorprende, no es algo que se suele ver. Tienes esa ventaja de tener ya esos futbolistas y tenerlos preparados, a la mayoría, entendemos, en ese inicio de pretemporada, en esos primeros entrenamientos, y yo creo que es uno de los equipos más interesantes a comentar. Una de las últimas incorporaciones ha sido la de Kevin Medina, el jugador del Málaga Club de Fútbol, que ha tenido una etapa fructífera en el equipo Querón, que ha tenido minutos que le han servido para demostrar quién es en el fútbol profesional y que no lo logra retener el Málaga Club de Fútbol, un jugador con mucha calidad, con ese descaro que a lo mejor también tenía Antoñito Cordero, pues se lo pierde, se lo lleva al Córdoba. Pero antes de hablar de este jugador en concreto, es que yo os quiero preguntar, porque me interesa muchísimo lo que podáis opinar del mercado del Córdoba Club de Fútbol. Primero, si os esperabais que hiciera a día de hoy, a principios de julio, ya 10 incorporaciones, que es que son una barbaridad, procedentes además de Primera Federación, bastantes también tocando, ojo, la segunda federación, otros de la misma categoría, pero no tantos, apostando el Córdoba Club de Fútbol, como muchos otros equipos de la categoría, por escalones inferiores al suyo. Bueno, mira, Meco, esto no está guionizado. La gente que no piense que eso está todo preparado. Hablábamos o acabamos de hablar del Castellón. Y justamente la postura, en este caso, que ha adoptado el Córdoba en lo que llevamos de mercado, que son 15 días a lo sumo, extraoficialmente, desde el 1 de julio, pues la postura que comentaba antes, que quizá es lo que a lo mejor, cierta medida, podría acabar haciendo el Castellón. Queda mucho mercado por delante, eso está claro. Pero lo del Córdoba sí que me parece muy, muy reconocible. Pienso por una parte que el Córdoba no tiene las posibilidades o las aspiraciones en cuanto a mercado que pueda tener el Castellón. Por una parte porque no tiene activos para vender como Chirino Calatrava, por lo tanto ahí ya te cambia mucha perspectiva. Pero al mismo tiempo por lo que ha venido haciendo, ¿no? Es decir, un equipo que aquí hemos dicho en muchos programas que era por plantilla el peor en cuanto a nombres de la categoría, estaba el 22 Es cierto, y sí. se acaba salvando. Por lo tanto, yo creo que ahí habrá habido una doble. Eduardo, porque es que estuvo cerca de Y se salva y se salva bien. Pero claro, esto es segunda división. Aquí de recuerdos no se vive. Entonces yo pienso que en la dirección deportiva, secretaría técnica, todos los actores en el Córdoba habrán hablado y habrán dicho: a ver, esta temporada ha ido muy bien, pero es lo que decimos antes, la segunda temporada, cuidado. Por lo tanto, habrán dicho:
vamos a seguir apostando por la misma filosofía, pero vamos a empezar a movernos ahora, a principios de julio, que no con la liga empezada, porque si no, luego ya sabemos lo que pasa, ¿no? Equipos por completar, jugadores que no saben dónde van a estar hasta el 31 de agosto, principios de septiembre. Entonces, yo creo que en ese caso el Córdoba lo ha hecho bien y eso no quita que pueda ser una apuesta arriesgada, porque no deja de ser que has firmado 10 jugadores, es decir, estás, entre comillas, moldeando o entre comillas, deshaciendo una plantilla o parte de una plantilla que esta temporada te ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada. Pero desde mi punto de vista, pese a todo, creo que son movimientos que el Córdoba se tenía que arriesgar o debía cometerlos por el no ser un aspirante al ascenso ni mucho menos, pero por el hecho de que no te quedes atrás o te pasen equipos por la derecha que van a subir de abajo de Primera Federación, que vuelven a subir 3 equipos y un final con madera para estar bien posicionados en segunda la mayoría de ellos, y que por lo tanto los que se quedan, los que han conseguido la permanencia, que era su objetivo en esta temporada que acabamos de cerrar, no se pueden dormir para que no te adelanten por la derecha. Y aprovecho esto por el tema de Kevin Medina. Y creo que al final Málaga se ha deshecho entre comillas, se ha desprendido o le ha mandado cedido. Es así, ¿no? Es una cesión al Córdoba, si no me equivoco. No, rescindió contrato. Rescindió, pues mira, mejor me lo pones todavía para el argumento que iba a dar. Es decir, yo creo que al final a Kevin Medina, yo creo que es un gran jugador con muy buenas condiciones técnicas, pero que yo creo que en el último año y medio, 2 temporadas, lo que decía, le han adelantado por la derecha muchos otros jugadores que han venido por detrás de la cantera del Málaga, y entonces, siendo también un jugador tan irregular, porque lo hemos visto ser muy irregular, tanto cuando ha estado cedido en Liga Portuguesa como cuando ha jugado en el Málaga, tanto Primera Ref como Segunda División, han visto lo que ha llegado por detrás en Martíricos, y que Medina se ha quedado sin cartel, sin caché, sin sitio, como queramos decirle, en el esquema del Málaga. Y por ahí veo creo que es un buen movimiento, sobre todo por parte del Córdoba, y al Málaga, entre comillas, por eso, ¿no? Que se le ha acabado la paciencia, entre comillas, con una de lo que apuntaba a ser una de las joyas de la cantera de la próxima década para el equipo malagueño. Pues sí, la verdad es una buena incorporación, ¿eh? Y además de forma cercana. Yo creo que es una buena apuesta de un jugador que yo creo, me da la impresión de que se quedó un poquito estancado y que podría haber tenido, o por lo menos todos esperábamos, o la mayoría, que podría tener un crecimiento rápido, ese mítico jugador que es de las características que comentábamos de Kevin Medina, que sobresale mucho, que destaca, pero parece que se quedó un poquito más atascado, y veremos si ahora en Córdoba consigue esa buena versión. Es que me recuerda bastante, por ejemplo, salvando las distancias hoy en día, que yo creo que hay bastantes, con Jeremai, típico jugador que es encarador, que es rápido, que es ágil, que es hábil, y que ves que tiene esas características para destacar mucho. Pues yo creo que veíamos cierta parte de esas cualidades en Kevin Medina, pero sí parece que se quedó un poquito más atascado. El mercado del Córdoba, chicos, David. Es que yo, por ejemplo, mira, por empezar con Kevin Medina y seguir un poco el hilo, yo recuerdo el primer partido de Liga, un Racing de Ferrol Málaga, que clava un golazo en Amalata. Vamos, es que tengo eso como carta de presentación del Málaga, decir, ostras, vaya golazo acaba de marcar Kevin Medina. A mí me parece un buen movimiento del Córdoba. Lo que no sé si le dará el rendimiento apropiado. Lo que sí que es cierto del Córdoba es que se ha movido rápido, y no son solo 10 fichajes, que son 25 jugadores ahora mismo en plantilla para empezar la temporada con totales garantías, que seguramente hay alguna salida de jugadores que piensen que van a contar menos y ahí poder reforzarlo, pero es que yo creo que viendo un poco los movimientos que han hecho, por ejemplo, Iker Álvarez me parece un buen portero suplente para un Córdoba, y veremos a ver si le puede competir el puesto a Carlos Marín. Han conseguido hacerse con Rubén Alves, que a mí esto me ha parecido súper clave, y fichar a Alex Martín del Elche. Juan María Alcedo también refuerza ahí ese lateral izquierdo. Y luego hay uno que se habla demasiado poco, pero habla maravillas de él, y tú seguro, Meco, que le conoces, que es Dalison de Almeida. Yo le conozco porque estuvo aquí en la cantera del Racing, y es que, vamos, hablaban de que era el mejor jugador del Grupo 1 de Segunda Federación en el Pontevedra, y la verdad que yo tengo ganas de verle en Segunda División. Quizá el salto es demasiado alto, pero veremos a ver. Yo creo que puede ser uno... Sí,
El salto es importante, pero yo creo que lo puede hacer bastante bien. Y luego, bueno, has fichado veteranía arriba con un delantero que vuelve a la disciplina del Córdoba, si no me equivoco, como es Sergio Guardiola. O sea, al final te has reforzado pronto y yo Y Adri creo que Fuentes bastante también, bien. otro regresado, al Córdoba. Eso es, Adrián Fuentes. Con lo cual, yo creo que se ha reforzado bien y pronto, pero creo que le falta alguna guinda del pastel del Córdoba. Y más si consigue retener a jugadores, pues eso, como Jacobo, Carraceo, que han hecho gran temporada, Alex Sala, que también sonaba para salir. Si consigue mantener a esa gente y a dos, tres fichajes que le queden, yo creo va a hacer un equipo bastante majo y no te digo pelear el playoff, eso ya, bueno, pues dependerá un poco también de la temporada, pero puede ser una gran temporada del Córdoba de Iván Ania nuevamente. Fonsi, vamos ahora con lo tuyo, pero es que yo me quería quedar, antes de que se me olvide, con una frase de Eduard y es mantener la filosofía. Me parece muy importante. Antes hablábamos del ejemplo del Racing Club Ferrol, que tenía precisamente esto que estamos viendo ahora mismo del Córdoba, rescatar jugadores de un escalón más inferior, o dos incluso, que puedan tener esa calidad, que puedan tener ese desparpajo para poder jugar en segunda división y que realmente luego funcionen bien ahí. Luego, en el segundo año, en segunda división, el equipo gallego, la verdad es que no mantuvo esa filosofía. Fichó, por ejemplo, a Bebé, un jugador que yo creo que sorprendió a muchos. A mí, personalmente, me sorprendió bastante que fichara el Racing Club Ferrol a un jugador como él, que no es joven, que ya tiene mucha experiencia en esa categoría, incluso en otra superior, y además desembolsando una parte del presupuesto muy grande en él. Ese inicio a mí sinceramente me dejó muchas dudas y luego vimos cómo realmente en la estructura o en la reorganización del equipo pues no funcionó bien. En cambio el Córdoba sí está manteniendo esa filosofía y yo creo que es muy importante. Segunda red, primera red, esos jugadores que están llegando al Córdoba para poder luchar en ese segundo año, para poder continuar ese proyecto en segunda división. Fonsi. Yo, mira, primero voy a empezar hablando del fichaje de Kevin Medina, porque yo creo que es un jugador que, bueno, ya habéis dicho que es muy encarador, que tiene mucho desparpajo y que técnicamente es buenísimo, pero es cierto que creo que también le han acusado mucho las lesiones. Ya en primera red tuvo alguna y este año se ha perdido cuando encontraba su mejor nivel, de repente se perdía igual, no grandes cantidades de tiempo, pero 2 semanas, 3 semanas, y de repente le cortaba la racha y tenía que volver a iniciar, y volvía a conseguirla y de nuevo otra lesión. Yo creo que al final tampoco ha tenido mucha suerte y no me acaba de parecer un buen movimiento por parte del Málaga, porque al final la filosofía del Málaga está muy clara en los últimos 2, 3 años, que es sacar gente de cantera que valga para primer equipo. O sea, no tanto con el objetivo de vender, que es cierto que con Antoñito Cordero al final se ha ido libre, si no me equivoco. Kevin Medina, rescisión de contrato, pero jugadores como Aaron Ochoa, Rafa, Izan Merino, que al final están subiendo y se están quedando. Entonces, a mí no me parece un gran movimiento por parte del Málaga, sí por parte del Córdoba, porque si consigue encontrar esa regularidad, sin duda va a ser un jugador muy diferencial en la categoría. Y continuando con el tema del mercado del Córdoba, creo que, o sea, me está gustando principalmente porque los clubes, tanto en segunda como incluso en primera red, se están empezando a dar cuenta de que hay más valor en jugadores que han destacado en una categoría menos que jugadores que han destacado en tu propia categoría y han descendido, me explico. Eh, Igual el mejor lateral derecho del Tenerife no mejora al mejor lateral derecho del, por decirte, Zamora, ¿sabes? Sí, Entonces, en vale. segunda se está empezando a hacer ese mercado de jugadores que han destacado en primera red y creo que al final están consiguiendo lograr la idea inicial de la creación de la primera red, que es encontrar ese balance, que no haya tanta distinción entre segunda, segunda B y, y es por eso que me está gustando mucho el mercado del Córdoba, a ver cómo rinde luego, pero a mí me agrada, vaya. Otro mercado en el que hay que poner el foco, un foco que por cierto
ha sido puesto en este equipo, en el Club Deportivo Mirandés durante toda la temporada, uno de los equipos que más ha dado que hablar durante el ya pasado curso, el Club Deportivo Mirandés, que tiene que volver a lo mismo, tiene que volver a los cedidos. Cierto es que ha conseguido una renovación la de Postigo, pero también es verdad que esa recuperación de plantilla va a ser complicada otro año más, pero sí hay un equipo preparado para esto, ya sabemos que es el club Jabato, y ha firmado a Iker Córdoba, del filial del Valencia, de Mestalla. Un futbolista que yo creo que cumple esos requisitos que estaba buscando el Club Deportivo Mirandés, bueno, que sigue buscando. El mismo director deportivo busca esa juventud, busca ese crecimiento en la categoría. Yo creo que aquí no va a haber mucha polémica, ¿no? La realidad es esa del Club Deportivo Mirandés, a lo que aspira es eso, y lo hace muy bien, y parece que tiene todo el sentido del mundo este tipo de incorporaciones, ¿no? Yo la verdad que no conozco nada del chaval, pero si no me equivoco ha debutado en primera, ha jugado minutos en 2 partidos y nada, poco que añadir. La política de fichajes del Mirandés, que este año le ha salido muy bien y quién sabe si al año que viene, pues también. Poco más que añadir. Bueno, el Mirandés, ¿no, chicos? Que va a seguir a lo mismo, y equipo súper interesante para poder ver pronto a jugadores en primera división de esa plantilla, además de disfrutar de un equipo luchador, como es siempre el Club Deportivo Mirandés. Parecerán ahora todos los chavales la reencarnación de cualquier jugador que se nos pueda venir a la cabeza, como ha sido este año. Sí que es cierto que siempre han acertado, pero es que lo de este año ha sido totalmente increíble. A mí me extraña que no haya querido renovar casi ningún jugador, más allá de Juan Gutiérrez, que creo que tenía contrato, o que había renovado ya a mitad de temporada. Tenía pero no sé, contrato, sí, tenía contrato, pero no por eso, parece por que ejemplo, cuadraba bien, o sea que... sí, por eso. Pero a ver, solo ha renovado Postigo, pero ya sabemos que no entra dentro tampoco de esa filosofía Sí. del Mirandés. Al menos se ha movido rápido para al menos tener gente con quien empezar la pretemporada, que creo que empezaban ya dentro de poco, porque sí que es cierto es que estaba el equipo, o sea, prácticamente sin jugadores. No sé si conseguirán a alguien de regreso de los que se ha ido, pero sí que es cierto que, o sea, choca un poco que tras un año tan bueno, aunque sean todos cedidos, ninguno vaya a continuar. Sí que es cierto que Alberto Reina se ha ido al Oviedo, muchos se han revalorizado y obviamente no van a querer cederles de nuevo, pero no sé, por ejemplo, el caso de la USES se me viene a la cabeza. Sí. Tachi, que es más veterano, pero sí que me encajaba en un Mirandés. No sé, gente así que sí que es cierto que podrían seguir. Me gusta mucho el primer fichaje, creo que fue el de Adrián Pica de Alavés, que ya creo que debutó en primera división y me gustó bastante. Y no sé, veremos a ver. Sí que es cierto que el porcentaje de acierto es muy alto, pero a ver que ahora con un nuevo entrenador, un nuevo equipo, no creo que vuelvan a repetir lo de este año, aunque ojalá volver a verles ahí arriba, y veremos a ver cuáles son los próximos refuerzos. Eduardo, el mercado del Mirandés, ¿cómo lo ves? ¿Y crees que se va a seguir con la misma filosofía? Que yo creo que todos entendemos que sí. Y, Muy y fácil, yo lo sí. que quiero, antes de nada, yo lo que quiero comentar es que creo que hay unas expectativas puestas en el Club Deportivo Mirandés que van a ser muy, muy complicadas cumplir. Con todo lo que se ha visto este año, es que tenemos que recordar que es complicadísimo hacer lo que hizo el Club Deportivo Mirandés este año, ¿eh? Eduardo. Bueno, vamos a ver, no. Yo muy rápido, muy fácil, es decir, el Mirandés ya ha sido capaz de generarse una especie de marca registrada en la categoría, Total. pero lo digo desde la perspectiva no del club, del Mirandés en ese caso, sino de hacia los jugadores que entran en el mercado de segunda división, jugadores, la mayoría de casos jóvenes, es decir, se moverán, sí, representantes, demás tendrán su entorno, pero yo si fuera un jugador, lo que decimos, ¿no? Que a lo mejor vengo de primera federación, incluso segunda federación, que estamos viendo que se está dando el salto, o de alguna cantera potente que acabas de juvenil, no sé, que también se ha dado el caso, de jugadores así, te estás moviendo en verano para encontrar equipo, ¿no? Y en cuanto te aparece ya digo, si fuera yo, en cuanto te aparece el nombre del Club Deportivo Mirandés, para mí se acabaría ahí el debate.
Que a lo mejor te viene a buscar un equipo de segunda que sí, que sabes que tiene potencial para estar en el top 3, top 5, vale. Seguramente sea con un, a no ser que seas un fuera de serie, que en este caso en segunda pues tampoco se suele dar. No vas a tener el papel o no vas a tener el rol que te pueden dar en Andúba, y sobre todo el escenario, el contexto. Es que llegan los jugadores, lo vemos cada temporada. Desconocidos o semidesconocidos la mayoría de ellos, pero es que empieza la temporada y tú ves que no es que aparenten tener una experiencia que en este caso no tienen. Yo creo que la experiencia la van adquiriendo, pero sobre todo es el escenario. Es que no hay presión, no hay expectativas, sí la hay, pero digamos, presión por conseguir según qué objetivos. Y eso en una categoría como la segunda división lo estamos viendo. 2, 3, 4, 5 temporadas llevan ya. Que es que cada año hacen lo mismo y cada año dices, no, este año bajan. No baja, es que ya no es que no bajan, es que este año han estado a un partido de ascender. Lo decimos, este año va a ser muy difícil. Yo voy a ser el primero en no poner ese foco, en no poner esa expectativa, porque yo creo que va a ser engañarnos a nosotros mismos y a la gente que sigue la categoría. El objetivo es la permanencia, Eduardo. Ahí está, igual que lo era en las 4, 5, 6 temporadas que llevan en segunda división. Pero es que es lo que digo, han generado un entorno, un contexto que no se hace, es decir, no tiene nada que ver con cualquiera de los otros 21 equipos de la categoría. Y eso, lo que yo sinceramente pensaba las primeras temporadas, que digo, en una de estas tendrán que caer, pero es que han sido, yo creo que el Mirandés como club ha sido capaz de esto, hacerse, de dar, no sé si es darle la vuelta a la palabra, pero que juega todo a su favor, porque revalorizan jugadores que sí, que luego son jugadores que no son suyos, pero es que consiguen unos resultados temporada tras temporada que les colocan en el foco mediático de la segunda división, y eso pues te ayuda de una forma u otra a atraer cada año mejores jugadores de lo que has traído el año anterior. Porque recuerdo, empezamos hablando Sergio Camello, Rodrigo Riquelme, dices, bueno, de ese año ya no va a salir nada mejor, y el año siguiente lo superaron. Y el año siguiente, que era el pasado, dices, bueno, en este año no va a venir nada mejor, pero es que este año se han quedado a un partido de ascenso. Es decir, cada año los jugadores que vienen, teniendo el mismo o menos cartel, mejoran incluso lo del año anterior. Sí, total, vaya, firmo debajo. Es que decía antes, Fonsi, que le sonaba poco Iker Córdoba. Veremos qué cartel y dónde está Iker Córdoba a final de temporada. En octubre o en noviembre, a ver de lo que estamos hablando de Iker Córdoba y de los que vengan por detrás. Ahí está. Al igual que Joaquín Panicelli. Esperemos que lo mismo. David, decías. Lo que hay que decir también del Mirandés, lo único que este año ha estado a un partido de subir, pero es que el anterior estuvo a un partido de bajar. Es que es el contraste que yo lo asimilo a que este año sí que ha hecho un gran equipo de verdad. Y es que son jugadores que es que yo creo que van a llegar no a cualquier equipo de primera división. O sea, yo veo que van a llegar a equipos bastante altos. Es que al final el entrenador era el mismo. Algunos jugadores, creo que por ejemplo Alberto Reina también estaba en ese equipo. O sea, el contraste del Mirandés de este año, siguiendo la misma política, el contraste ha sido muy grande, porque estamos hablando que si la Amorebieta le gana aquel último partido en Andúba, y mira lo que es el Amorebieta ahora, que ha bajado a segunda federación, el Amorebieta se hubiera salvado y el Mirandés bajaba. Así que yo por eso doy mucho mérito a todo lo que han hecho esos jugadores, y ojalá acierten en su próximo destino firmando un buen contrato, que eso seguro que lo van a hacer, y veremos a ver qué tal les va. Pues sí, así es, esa es la situación del Club Deportivo Mirandés. Teníamos por aquí por la lista un último nombre de esos fichajes ya confirmados, pero es del Real Zaragoza, que vamos a comentar un poquito más de forma concreta a continuación. Antes de pasar a esa lista de rumores y comentar lo más interesante de los mismos, tenemos que comentar el único partido de pretemporada que conocemos de equipos de segunda división hasta el momento, no que conocemos, sino que se han disputado ya, y es que es un recién descendido desde la primera división, es el Club Deportivo Leganés, que ha perdido en México contra Pumas 2-0 en esa gira internacional que está haciendo en México precisamente el Club Pepinero. De momento, poquito más podemos comentar de esos calendarios de pretemporada. Lo único que ya van saliendo, ya se van confirmando, pero esos partidos todavía
quedan un poquito lejos, dependiendo de cada equipo, pues empiezan algunos esta semana ya, otros la siguiente, incluso algunos se podría retrasar más, lo que sí los entrenamientos ya han empezado prácticamente todos los equipos de la categoría. La lista de rumores que tenemos por aquí: Aaron Martín, pretendido por Cádiz, Valladolid, Racing y Mirandés. Ahora, atentos tertulianos, que os voy a preguntar cuál os parece el más interesante, o el que choca más, o el que más os apetece ver en alguno de esos equipos. La Suer, cerca de Lega, Zaragoza, Valladolid y Las Palmas, Sporting y Mirandés quieren a Tincho, del Celta B. Yusi Diarra, pretendido por Córdoba y Lega, y Edward Cedeño, cerca de Las Palmas. Comentadme, todo oídos. Bueno, lo de Yusi al Córdoba sería segunda etapa, si no me equivoco. ¿A dónde? Yusi Diarra estuvo en el Córdoba el año del ascenso a segunda división, creo recordar. Pues puede ser. De todas formas, lo vamos a comprobar en directo. ¿Es el año del ascenso? Sí, es el año del ascenso, correcto. Sí, es el año del ascenso y está, por lo tanto, sería segunda etapa. Puede ser un destino más que interesante, aunque claro, teniendo al Lega ahí, veremos a ver, porque no me extrañaría. Tampoco sé la situación, ahora mismo no tenemos aquí la situación contractual de Diarra en Tenerife, pero yo creo que es un jugador que puede ser potencialmente traspasado. Es decir, ahí yo creo que las opciones, tienen mejores papeletas, creo yo, el Leganés que no el Córdoba en este caso, pero bueno, veremos a ver cómo evoluciona esta situación. Y mira, si seguimos con el Tenerife, lo de Aaron Martín, pues ya hemos visto qué tipo de jugador es. Al final, de lo poquito, yo creo, salvable del Tenerife en la segunda parte de la temporada, sobre todo, ¿no? Con esa mejoría tras la llegada de Álvaro Cervera, y ahí lo tienes, ¿no? Tienes 4 nombres que, obviando el Mirandés, pues que es lo que he dicho antes. ¿Ves? Aquí esto, Meco, nos vale como ejemplo de lo que he dicho antes, ¿no? Aaron Martín ya ha jugado en segunda división, pero claro, si yo soy Aaron Martín, no soy el representante de Aaron Martín, si a mí me dan estos 4 nombres, de primeras. Claro, ¿eh? Yo lo tengo claro. Lo tienes claro. Sí, a ver. El Valladolid, con el panorama que hay, ojito. Complicado el Cádiz, llegar hoy al Valladolid, ¿eh? El Cádiz, bueno, se viene un reset importante después del fracaso. Del Cádiz sigo flipando con las renovaciones que están haciendo, ¿eh? Pues, que siga gente como Iza, Alex Fernández, gente que ya, o sea, se nota que ha acabado un poco su ciclo hace tiempo, yo creo. Pues entonces mejor nos lo ponen, ¿no? Porque pues lo situamos más cerca que lejos de un Real Valladolid. Por lo tanto, estos dos, ¿qué quieres que te diga? Sí, son nombres que en principio tienen que estar arriba, pero es que ¿qué argumentos nos están dando a principios de julio? Pues más argumentos, yo creo, negativos que positivos. El Racing, interesante, pero claro, te entra aquí en escena el Mirandés y dices, coño, si es que solo hace falta, con perdón, solo hace falta ver el historial. Sí, literal. Sí. Yo como futbolista, a mí Aaron Martín es un futbolista que me encanta, pero sí que es cierto que yo en clave Racing espero un centrocampista top que llegue, porque recordamos ha renovado Aldasoro, se recupera Íñigo Sainz de la lesión y se queda con Maguette Gueye, que es un jugador que está destinado a dar el paso. Y yo necesito una versión mejorada de Unai Vencedor, para que me entendáis, porque Vencedor empezó muy bien y se acabó diluyendo y encima era cedido. Entonces yo espero que el Racing haya acierte en un gran centrocampista contrastado en segunda división. No se me ocurre ahora así a bote pronto ninguno. Y quizá Aaron Martín no es ese perfil, pero sí me encantaría verle en el Racing. No sé si me entendí. Yo creo que está para jugar en cualquier equipo de segunda división, y yo creo que en un gran contexto, como ha dicho Eduard, en el Mirandés, de futbolistas jóvenes, podría encajar perfectamente y estaríamos hablando de uno de los grandes nombres de la categoría. Fonsi, de esa lista, ¿quién te llama la atención? ¿Qué equipo te gustaría que acabara alguno de ellos? El rumor que más me llama la atención, incluso me podría cuadrar, es el de la Chuer con el Leganés, porque es cierto que ha hecho una gran temporada con el Mirandés, como la gran mayoría de la plantilla, y es que coincide en un contexto en el que lo habréis visto, que del Leganés se va Iván Neyú.
que es un jugador que cuando el Lega estaba en segunda, la primera temporada no daba más, la segunda la rompió, que es la del ascenso, y llega este año a primera y es de lo más salvable del Lega este año en primera. Sale a seguir jugando en primera, como es lógico al final cuando tienes oferta y tal, pero es cierto que la Chuer sí me parece un poco ese relevo, o sea, salvando las distancias, con unas condiciones físicas, un estilo de juego, una llegada a pesar de ser un poco más de contención, que me recuerda mucho a Iván Neyú, que fue una pieza clave en el ascenso y este año ha sido importante en las opciones de salvación que ha tenido el Leganés. No sé cómo lo veis. Pues sí, sí, total. A mí, sin embargo, el nombre de la lista, Fonsi, que más me llama la atención es el de Tincho, el de Tincho de la cantera celeste del Celta Fortuna ahora mismo. Y me tiene mucho sentido el Mirandés, ¿qué queréis que os diga? Esos dos equipos que aparecían en el Sporting Mirandés, Tincho es un jugador que no es tan desconocido porque por lo menos en el fútbol gallego sí que es cierto que tiene bastante ya nombre, es de hecho uno de esos jugadores que se piensa para Claudio Giraldes, para subirlo, ¿no?, al primer equipo, y el Mirandés la realidad es que parece un trampolín muy útil y con mucho sentido para precisamente que pueda ocurrir eso, ¿no? No sé si tanto el Sporting de Gijón, que obviamente es un equipo también, pues es un equipo histórico, un equipo que yo creo que va a intentar dar una cara nueva durante la temporada próxima, después de esta que ha sido, bueno, pues yo creo que no era lo que se podría esperar del Sporting de Gijón, más aún ahora con el ascenso del Real Oviedo, porque creo que tiene una importancia muy importante en Asturias ese ascenso del Real Oviedo. El Sporting queda en una situación bastante más complicada de la que yo creo que podríamos imaginar, o sea que entiendo que el proyecto del Sporting debe ser bastante potente y que a un jugador como él también podría interesarle llegar ahí, pero por supuesto el Mirandés parece un destino más sencillo a priori. Y el otro que me llama la atención es el Guarcedeño, que estaba en Primera Federación, en la Sociedad Deportiva Tarazona, y le sigue Las Palmas, que es un recién descendido desde la primera división, o sea que veremos lo que ocurre con esta lista, veremos si podemos marcar alguno a final de mercado o no, pero desde luego nombres interesantes y algunos sorpresivos, la verdad. Tenemos que cerrar este programa reconstruyendo a uno de los equipos de segunda división. Vamos a Nico, hablar un poquito más en una cosa, concreto, Fonsi. antes de cambiar de plano, una cosita rápida. ¿Habéis visto bueno, supongo que cesión de Carlos Dotor al Málaga? Sí, bueno, lo han Sí, anunciado sí. precisamente hoy, ¿no? Claro, lo han anunciado esta tarde, justo antes de empezar el programa prácticamente. ¿Qué os parece? Así rápidamente, porque a mí me deja un poco de dudas que al final este año al Málaga le ha faltado gol y no me parece la mejor incorporación. A mí me deja Que va dudas, para abajo. sinceramente, ¿eh? Tú sí, Es un creo futbolista que va para abajo. sí. Bueno, no sé Hmm. cómo será el mercado del Málaga, pero sí que es cierto que me tiene mejor pinta a día de hoy, que recordemos es muy pronto, el resto de proyectos de recién ascendidos del curso pasado que el del Málaga. A día de hoy, que queda muchísimo mercado y a lo mejor el 30 de agosto os estoy diciendo que creo que el Málaga puede ascender a primera división. Queda Sí, muchísimo, sí. pero a día de hoy esa es la sensación que me da. Como os decía, vamos a por esa reconstrucción del Real Zaragoza. Vamos a repasar esas salidas, vamos a repasar las llegadas. Y es que las salidas del Real Zaragoza, la verdad es que no son pocas. Jair Amador ha salido, Joan Femenías, el guardameta también, Alberto Vaquero, cedido esta temporada, la Primera Federación, también sale Carlos Nieto, Luis López, Adrián Liso, Bernardo Vital, Sergi Enrich. Esas son todas las salidas del Real Zaragoza, que no son pocas. Y las llegadas también tampoco son, en este caso, no son demasiadas, sino es que solo hay una llegada por el momento, es la de Sebas Moyano, que ascendió este año hasta la primera división con el Real Oviedo, no contaba con sitio en la élite del fútbol español, por tanto el Real Oviedo le ha dejado salir, se va a un proyecto que parece estancado, el Real Zaragoza, de su vuelta a primera división. Recordamos el equipo con más años de forma consecutiva en el fútbol de plata actualmente. Sebas Moyano se va al Real Zaragoza. Yo aquí saco como conclusión dos cosas ahora mismo con la plantilla que se le queda al Real Zaragoza. Primeramente, la portería. La portería es evidente, yo creo que
debe ser reforzada. Portero Nueva mejor que salida. Poussin. Eso es, ahí está. Es No hace que, falta. y de hecho es el único nombre que hay ahora mismo en la plantilla del Real Zaragoza como guardameta. Tampoco dejaba demasiadas sensaciones positivas Joan Femenías. Así que bueno, la portería yo creo que es evidente que hay que reforzarla. Creo que la defensa también, porque es que tan solo hay un central. En los laterales sí que están Sí. bastante mejor, pero es que de momento solo tienen un central. Donde sí están bastante mejor es en la delantera, pues que tienen nombres como Pausans, Sinambakis, que habrá que ver qué se hace con él. Tenemos a Bagdar, a Ketche, a Sebas Moyano, a Mario Soberón. La realidad es que la delantera de Zaragoza sí suena bastante bien. Sin embargo, en el centro del campo, de momento, solo 5 futbolistas. Algo cojo, habrá que reforzarlo. También parece evidente. Creo que también es evidente que hay que hablar del Real Zaragoza, de ese proyecto que pueda tener. La verdad es que el Zaragoza siempre es una caja de sorpresas. No, últimamente no empieza a ser tanta sorpresa, ¿eh? O sea, vemos un poco lo mismo. Y no sé si el fichaje de Sebas Moyano, o sea, yo soy Sebas Moyano y no me hubiera ido al Zaragoza, sinceramente, tal y como pinta la cosa y Un tal, que proyecto sí que es cierto que complicado, igual, Zaragoza, estoy de acuerdo. igual es la mejor oferta económica que tenía. Obviamente yo siendo el Zaragoza, claro que voy a por él y le ficho, pero es que el Zaragoza, yo creo que ya hace años que tendría que haber dado un giro de timón un poco su proyecto y quizá apostar por gente más joven, por un proyecto a largo plazo. Y no sé, por una cosa diferente, es que yo siento que esto todos los años es lo mismo. O sea, fichan, sí, gente contrastada, pero luego nunca termina de pitar. Es como, no sé, siempre lo mismo y al final es que se quedan ahí. Necesitan un portero, necesitan varios centrales porque que el único central sea Cosa ahora mismo es bastante preocupante. Laterales también. Algún mediocentro que dé también un salto de nivel porque lo de Keidi Bares se ha quedado también un poco ahí. Sí que es cierto que con Raúl Guti quizás ha mejorado un poco. Y arriba sí que es cierto que tienen gente con nombre también, pero Para mí también tienen donde mejor que... están, ¿eh? Sí, sí, hombre, por nombre sí, y obviamente si Mario Soberón vuelve a hacer buenas cifras, pues tendrán mucho que dar, pero por ejemplo, Akeche se ha diluido muchísimo, lo de Sinan Bakis, pues obviamente no ha salido bien, Dani Gómez es un delantero que va hacia abajo. Y Sinan Eh, Bakis, si no recuerdo mal, compañeros, Sinan Bakis vuelve de cesión y es la ficha más alta de la plantilla, ¿eh? Sí, creo que sí. sí, Además, lo miré hace tiempo, estaba fuera y no había tenido buenos números. Estoy repasando y no, es que en todo el año ha Mejores de los que tenido. tuvo en Zaragoza, seguro, Meco, porque no marcó ni una. sí, sí, sí. Pues no, pero es que en esta sesión La temporada de tampoco. Andorra No, de fue, hecho, le sirvió Eduardo, para es que. firmar este contrato. Sí, eso es verdad. Eduard, ha sido peor porque es que ha jugado menos y ha marcado los mismos goles. O sea, O sea, cero. Pues fíjate, cero, sin eso es, ha seguirlo, al estado final jugando. ha quedado en tablas. Sí, ha No, pero a estado ver, jugando en la Liga vamos. Polaca 14 partidos y luego es que le han bajado al filial. Y ahí jugó dos, o sea que Vamos. no A pinta ver, no, a bien. ver. En la cuarta de Tema, Polonia. Uf. tema Bakis, a ver. Ni pienso que el año de la Andorra fuera Torpedo Müller, ni ahora por este año pienso que sea un tuercebotas, la verdad. Creo que es un jugador recuperable, pero claro, yo creo que en la inversión en su momento se pasaron de frenada bastante, bastante. Y al final No sabe. lo que ha pasado en esta temporada, pues al final lo pone de manifiesto. Le faltan muchas cosas. Yo creo que el Zaragoza ahora mismo haría bien, pienso yo, en mirar a los equipos que ascienden a Primera División, sobre todo Levante y Oviedo en este caso, pienso yo, con el fin de quizá hacerse con algún que otro descarte. A mí hay nombres, por ejemplo, bueno, en este caso en el Oviedo me viene a la cabeza Masca, pero del Oviedo. No son jugadores top de la categoría, pero yo creo que son jugadores que al final, viendo lo que ha hecho Zaragoza en las últimas temporadas, yo creo que harían bien en buscar apuestas, entre comillas, menos arriesgadas en el apartado económico y que al final, si luego te salen mal, pues no pierdes lo que has perdido con Sinan Bakis, por ejemplo, que al final es que te ha hipotecado la planificación deportiva prácticamente al completo. Por lo tanto, Masca, por poner un ejemplo así rápido y de primeras, desciende con el Eldense, pero creo que es un jugador que va a acabar en segunda división esta temporada. Quiero pensar que puede tener ofertas fácilmente de equipos de segunda división, no de equipos top,
pero yo creo que el Zaragoza, pues hasta cierto punto se puede meter ahí. Otra cosa es que la expectativa en el ámbito zaragocista sea mucho más alta, que por una parte la entendería, pero por otra es que ya ves, es que yo creo que estás más que escarmentado, que en los últimos años las cosas no han funcionado. Ves el Levante, de esos por ejemplo que he dicho, el otro equipo que he dicho, y creo que hay un jugador que para segunda me parece muy bueno, pero que no ha tenido apenas no ha tenido demasiado protagonismo esta temporada en el Levante, y que en primera pues al final sigue Julián Calero, y creo que va a seguir en la misma, quiero pensar que puede seguir en la misma línea, y creo que puede tener papeletas para salir, es Sergio Lozano, no sé qué os parece. Sí, no, la verdad es que nombres bien interesantes, y yo creo que el Zaragoza es un poco a lo que tiene que aspirar, y con tranquilidad pues poder armar un proyecto que parece que nunca ha salido, para volver a la élite. David, muchísimas gracias por el programa, por hablarnos del norte sobre todo, por hablarnos de la categoría. Es un placer siempre, tenerte por aquí. Nada, gracias chicos, me da rabia irme antes de tiempo. Nada, Seguir ya ahí estamos. seguir reconstruyendo el Zaragoza y que no se queme este año que entra, que cada vez va peor. Muchas gracias, David. Ya estamos acabando Pues, nuestra chicos, reconstrucción. Para finalizar, Fonsi, yo no sé si quieres comentar algo del Real Zaragoza, de qué te ha parecido ese primer nombre, de cómo te parece que tiene que actuar el Zaragoza de cara a ese nuevo proyecto. A ver, bueno, empezar con el fichaje Sebas Moyano me parece una incorporación muy top A mí también, ¿eh? para la idea que debe tener a priori el Zaragoza, que es dejar de estar ahí abajo cada temporada. Que al final va pasando los años, cada vez más cerca, y es que al final uno de estos puede ser el definitivo. Entonces yo creo que para esa reconstrucción y ese cambio es una incorporación buenísima. Ahora, es solo el inicio, es el primero, ha habido muchísimas bajas, hay jugadores que han demostrado que no dan el nivel para lo que se presupone que es el Zaragoza, y me parece que hay que cambiar muchas cosas. Tengo la duda que, la verdad, no os voy a mentir, no tengo ni idea. ¿Sabéis si sigue Gaby? Sí, de momento parece que seguirá. Actualmente todos los equipos de segunda división tienen entrenador, y si no cambia nada, David continuará en el banquillo de la Romareda. Pues mira, para mí eso, sinceramente, me parece un error, porque no es un entrenador que esté nada contrastado en la categoría. Es verdad que tiene el pasado con el Getafe B, pero al final sí es un hombre de la casa. O sea, que entiendo el fichaje a final de temporada de Joe Gaby, ha sido capitán en el Zaragoza, que entiendo la narrativa, por así decirlo, pero no me parece lo ideal renovarle como entrenador. Ojalá me equivoque y salga bien. Y por último, hablar de una incorporación que es verdad que me toca de cerca, la de Juan Sebastián al lateral derecho, que ha estado cedido esta temporada en el Alcorcón y que parece que se lo quieren quedar. A mí me parece un jugador muy válido, porque es cierto que en Alcorcón fue hasta Navidad de lo mejor del equipo, pero es cierto que en Navidad le tuvieron que operar del menisco por una lesión, y a raíz de ahí no volvió a ser el mismo. Es un jugador que, si consigue encontrar su nivel, tiene calidad y nivel de sobra para hacerse con el lateral derecho del Zaragoza en segunda división. Pero vamos a lo mismo. Creo que las aspiraciones del Zaragoza, por lo que es y por lo que ha sido, no tienen que ser tener jugadores de ese estilo como titulares en la primera plantilla. Pues estoy totalmente de acuerdo, ¿eh? Tendremos que también seguir de cerca el proyecto del Real Zaragoza, que siempre yo creo que es interesante, a pesar de que pues los últimos años ha dejado bastante que desear. Siempre lo vemos, o lo veíamos sobre todo, como un proyecto puntero para poder ascender de nuevo a primera división, y ojalá un club histórico como es el Real Zaragoza pues consiga volver, ¿no? Que yo creo que es algo que la mayoría de amantes de fútbol de segunda división también pues desean. Y hasta aquí llega este programa de Camino al Cielo. Eduard, muchísimas gracias por pasarte como siempre por aquí. Abrazo fuerte, chicos, como siempre un placer. Pues sí, muchas gracias. Nada, un placer, y a ver si nos seguimos viendo este veranito por aquí.
Pues por supuesto, y es que ya la semana que viene nos volveremos a ver por aquí, por Radio Marca, Fondo Segunda, Camino al Cielo. Seguiremos repasando el mercado de fichajes, seguiremos repasando sus rumores, seguiremos repasando de forma más concreta, como hoy hicimos con el Real Zaragoza, los diferentes equipos del fútbol de plata. Así que os agradezco una vez más que estéis por aquí. A todos nuestros queridos oyentes, nos vemos la semana que viene con más fútbol de segunda división.